Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Es el momento de, en este segmento largo ya de cierre, de hablar del caso del momento. Está en curso la continuación de la audiencia para imponer medidas de coerción a 11 imputados por el Ministerio Público de corrupción administrativa, entre otros cargos, dentro de la operación denominada Antipulpo. Tiene implicaciones jurídicas, las que se discuten, pero también una vertiente política muy fuerte, porque se trata al menos de dos hermanos del expresidente de la República, y sobre todo que las acusaciones van directamente al corazón de lo que fue práctica en la gestión de Danilo Medina Sánchez. Radamés García González nos sintetiza parte de lo más importante para analizar. Bueno, este es un hecho histórico de una significación enorme. No creo que en la historia republicana hayamos tenido una experiencia igual a la que hemos empezado a ver desde ayer, donde este despliegue de una justicia, de un ministerio público enfrentado a un grupo de imputados acusados de corrupción, y lo que estamos viendo es lo que se venía denunciando, sobre todo los académicos. Yo recuerdo muchos artículos de Manuel, de Ciudadanos por la Democracia, de la Coalición Democrática. Fueron muchos. Mi hijo Carlos escribió artículos sobre esto, de cómo se fue conformando en este país una corporación político-empresarial. Pero yo creo que minimizamos, yo creo que nosotros nos quedamos cortos realmente, lo que hemos estado viendo y lo que vendrá, porque yo creo que esto solamente es un pequeño, pero yo creo que esto tiene un valor cívico enorme. Esto está, lo de ayer a mí me parece que va a contribuir muchísimo a crear una educación cívica fundamental e ir aleccionando a los funcionarios públicos de la necesidad de mantener un ejercicio ético de la política. Y las declaraciones de ayer del presidente, donde él decía que se reafirmaba en su decisión de elegir a Miriam Germán y a Jenny Berenice, y que ese era un mensaje que debían sobre todo tener los funcionarios actuales. De manera que yo creo que estamos viviendo, Emmanuel, un momento fundamental que yo creo que va a dejar serias lecciones a la República Dominicana. Vamos a decir que llamarle como le está llamando en los espacios mediáticos, este espectáculo es una expresión de una especie de doctrina que ha sostenido la idea descabellada de que en política se hace lo que conviene. Bueno, eso que se está mirando ahí, vamos a decir que convenía para el objetivo de convertir al PLD en la clase nueva dominante del país. Sin embargo, ese objetivo, en la forma en que se implementó la acción para llegar a él, violó la ética, la licitud y la moral pública en general. Y esas violaciones ahora se están cobrando y se está evidenciando que en política no se hace lo que conviene, sino se hace lo que es factible, lo que es disponible o posible, lo que es eficiente y lo que es permitido, ya sea por la moral en general o por el conjunto de leyes, la licitud. Se violaron esos criterios en la decisión de lograr el objetivo de convertirse en clase dominante. Bueno, pues están pagando entonces esas fallas. En política no se hace lo que conviene, sino lo que debe sujetarse a esos criterios
de licitud, de moral, de eficiencia y de factibilidad. Por eso también está fracasando el socialismo del siglo XXI, porque violaron la ética del capitalismo reinante en nuestro planeta en general. Y esos gobiernos que se atrevieron a violar a través de multinacionales el marco ético del comercio internacional, hoy la han ido pagando, desmontándole esa estructura de poder que desarrollaron. Lo mismo está ocurriendo en República Dominicana, como debió haber ocurrido ya desde hace tiempo, igual que en Perú, que en Venezuela, que en Brasil, que en Colombia, que en México, en fin, que en el conjunto de países donde operó la acción ilícita de la Odebrecht, que formó parte de este tinglado que tenemos ahora los dominicanos, porque se dice que la corrupción es una pauta ligada a la naturaleza humana. No, pero hay sistemas sociales y sistemas políticos y doctrinales que estimulan o refrenan esa desviación conductual. Bueno, pues esta gente está pagando el haberse persuadido de que en política se hace lo que conviene. Ese es un primer mensaje que hay en esta realidad. Después ojalá lo escuche Euclides Gutiérrez Félix. Bueno, él es un maestro de esa doctrina. Sí, él es de los ideólogos de esa doctrina. De esa doctrina. Debería completar el cursito de filosofía de las ciencias sociales para que vea el error que se ha cometido. Pero hay otras cosas más superficiales, menos de fondo, quizá de forma, que yo percibí en la audiencia de ayer. Percibí unos abogados, unos profesionales de la abogacía, de un bando y de otro bando, como comportándose en una forma no muy profesional, elevando la voz innecesariamente, muy distinto, por ejemplo, al juez Vargas, que impone su autoridad y su peso con una verbosidad moderada. El locutor también, el locutor. No el locutor también, bueno, pues, sí. él sabe modular y usar su voz. O fue locutor. Vimos también personas que trataban como de evadir los temas que se le planteaban, los cuestionamientos que se le hacían de parte del Ministerio Público, pero también de parte del propio juez, exhibiendo una personalidad, digamos, caracterizada por la tontería. Y eso incluso, eso no le conviene. ¿Cómo es la cosa? Eso no le conviene. Por la tontería, me gustó esa frase. Eso no le conviene a la causa propia de ellos. De modo que esas son observaciones, digamos, formales o de forma más bien, que hacen deslucir un poco la efectividad y la solemnidad que debe tener una sesión de un tribunal que está a nivel de audiencia, como dice Carlos, conociendo estas medidas de coerción. Carlos. Fíjate, hay varios aspectos que debemos. Lo primero es que hay que decirle a la gente que esto no se trata de un juicio de fondo, que esto no está juzgando la inocencia o la culpabilidad. Es un juicio para imponer medidas de coerción a un grupo de personas que están imputados por el Ministerio Público de unos ilícitos que ellos deben tipificar y establecer ante el juez cuáles son esos ilícitos y qué medida coercitiva plantean. El propósito de la medida coercitiva, en el fondo y en la teoría, es evitar la fuga del procesado. De otras palabras,
asegurar la presencia del imputado en todas las fases del proceso, que la persona a la que llamen siempre esté disponible, que no se resista. Pero ¿qué pasa? El juez tiene otro propósito. En la medida de coerción, el juez tiene que escuchar las razones de una y otra parte para establecer una o combinar de 7 medidas coercitivas que están establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal y que son, entre ellas la más grave, la extrema, es la prisión preventiva, la privación de libertad. Pero que esa prisión preventiva no debe entenderse como una pena anticipada, como un castigo, porque no es una condena. Es una medida cautelar, provisional, preventiva, como su nombre lo dice. Entonces, el juez va a valorar lo que se denomina el arraigo. Es decir, los lazos que pueden unir a la persona, las propiedades, los asuntos familiares, afectivos, económicos, hasta políticos, que le lleven al juez a descartar el peligro de fuga. Pero también el juez tiene que valorar el daño potencial que de ser considerados culpables por ese hecho que se le imputa, cuál sería, si la condena a aplicar sería privativa de libertad. Tiene que valorar eso. Y también el peligro que la persona puede representar estando libre, no solamente para el proceso como tal, sino para la propia persona. Y el caso más sencillo para que se pueda para entender. dañar las pruebas, Carlos. Sí, eso es para contaminar, para alterar el proceso, Sí. para incidentar, para buscar testigos, hasta para delinquir dentro de ese escenario. Pero el caso que me gusta más poner de ejemplo es el caso de Marlene Martínez en la muerte de Emily Peguero, la adolescente, y de su hijo Marlon, que Marlene no podía estar fuera de prisión porque la ira popular la iba a agredir, la iba a lesionar. Entonces, la medida de coerción en ese caso, el juez la toma, la prisión, porque el lugar en que ella está más segura es en una cárcel, bajo vigilancia y protección de la autoridad. En este caso, por ejemplo, en el caso que tú consideras que te llama la atención y que el juez habló con el coimputado José Dolores Santana Carmona, que el Ministerio Público lo ha señalado como el jefe del testaferrado, el hombre de más poder, como accionista, como operativo y hasta como empleado de salud pública. El Ministerio Público alegó ahí el peligro de que ese hombre esté libre, porque ese hombre puede ser objeto de un atentado ahora o de cualquier cosa. Ese hombre clave en el proceso, el señalado como testaferro, a ese hombre yo creo que nadie le impide, le quita la prisión preventiva que han solicitado, el caso complejo. Entonces ahí sería proteger a ese hombre. Pero hay otros de los coimputados en que el juez, estoy seguro, va a tomar en cuenta su condición de salud y su edad. Por ejemplo, Aquiles Christopher Sánchez va a cumplir 75 años en 2 meses y algo. Y fue un hombre que defendió con vehemencia su honestidad. Este es el que era encargado de fiscalización de OISOE. Eso se produjo en la audiencia de hoy. Ese es el caso de esta tarde. Lo más notorio ha sido eso, porque ha estado bastante movida las contradicciones entre las partes, las réplicas y contrarréplicas entre el Ministerio Público y los abogados. Y además imputados que han defendido directamente su honorabilidad. Porque en todos los casos presentados hasta ahora, todos han hablado, excepto la señora Carmen Magalis Medina Sánchez, que no habló, se quedó ahí. No, Le dijeron, el juez le preguntó, no, nosotros han hablado. No sabemos si su hermano, que será el último de la tanda, va a adoptar esa misma va postura. a tomar esa misma posición. Me Y es el más parece, mencionado. me parece. Entonces, no Es sé. posible, Carlos, Alejandro. es posible
que tanto ella, Carmen Magalis Medina Sánchez, como a Alexis Medina Juan Sánchez, Alexis, sí. no intervengan como una forma, ahí ustedes son comunicadores, de medio pasar desapercibidos, no convertirse en las figuras clave, sino dejar que sean los abogados los que hablen a nombre de ellos. Claro, y su imagen sobre todo, porque el señor Juan Alexis Medina Sánchez ha evitado por todos los medios posibles que su imagen sea difundida. Lo hizo cuando fue arrestado, que iba con la cabeza baja, una gorra. Ese puede ser un elemento. Y el otro es que puede surgir alguna pregunta vinculada a la figura política de la familia, al expresidente Danilo Medina, en que ellos puedan, si se quiere, de alguna u otra manera, entiendan comprometer la imagen de su hermano. Es posible que ellos dos estén trabajando más en evitar eso. Alejandro, es que su hermano está presente a través de... Exacto, entonces es inevitable que le hagan una pregunta, o se la haga el juez, o se la haga el Ministerio Público. Hay muchas interrogantes y probablemente, y concuerdo ahí con Radamés, me parece a mí, y sigo también la línea de Carlos, que Alexis Medina adoptará probablemente, puede como su estrategia de defensa cambiar, pero probablemente pueda que adopte no hablar y que deje a su abogado. De hecho, al parecer, la familia Medina Sánchez, no sé el caso de ellos dos, no son muy buenos expositores. No son muy buenos expositores, no tienen esa, digamos, esa virtud. No sé el caso de ellos dos, como sea, pero suelen operar bajo perfil, no son de exposición pública. Entonces, tú quieres decir que no tienen esa verbosidad. No tienen esa verbosidad y ese dominio. No lo tiene, por ejemplo, el expresidente Medina, que es la figura más destacada de la familia. A lo mejor ellos tienen otro mecanismo. Siguiendo la línea de lo que ha planteado Carlos, que es un detalle que pocas personas lo han resaltado, y es que ella decidió no hablar. La única hasta ahora que no ha todo hablado. El mundo se ha defendido. Esa es la defensa material, le llaman. Pero ella tuvo la defensa técnica. Ella tuvo una joven abogada. Sí, pero ese es otro detalle, Castillo. Eso lo incrimina más. Que exhibió un gran dominio. Amigo, espérate, Castillo. Un abogado dice, perdón, dime quién es tu abogado y te diré quién tú eres. ¿Quién es la abogada de ella? ¿Cómo llegó allí? Era fiscal antes de ser su abogada, renunció. Perdón, sí, ciertamente. Pero no cualquier ministerio público, la encargada, la responsable de la unidad de antilavado del Ministerio Público. Y renunció al cargo para pasar a defender de un día para otro, para brincarse al otro lado, para enfrentar a sus ex compañeros del Ministerio Público que la están acusando. Eso es muy significativo. Sí. Y eso tiene un componente ético, un componente profesional de ella, un componente económico o un componente afectivo o un componente político inclusive o cualquiera de esas, o una conjunción, porque para usted tomar esa medida debe de tener una serie de compromisos, de garantías. Pero renunció a su trabajo, o sea, renunció a su trabajo. Entonces debe haber, y a su carrera. Y usted renuncia a todo, a una carrera de varios años, lo que cuesta labrarse un espacio en el Ministerio Público. Porque el compromiso político es más alto que el valor que ella le da a la carrera. Hay unos compromisos muy grandes, evidentemente, para usted tomar esa decisión. Hay que decir, para cerrar, que a todos los imputados el Ministerio Público les ha pedido prisión preventiva, que declaren el caso complejo, y ha dicho que esa prisión debe cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, del nuevo modelo. A uno, Carlos, al ex contralor, pero ahí eso fue una negociación prácticamente. Claro, eso es un punto. Pero prisión domiciliaria con vigilancia y sin el establecimiento de dispositivos de control electrónico. ¿Por qué? Porque dice el Ministerio Público que la empresa exclusiva, única en el país,
que suministra esos dispositivos que son bastante costosos y hay que comprarlo en dólares y lo tiene que comprar el imputado, es de Alexis Medina. Ahí surgió ese dato. Hoy ¿tú no habías escuchado eso, Radamés? No, mira. Había ¿Tú no escuchado sabías eso. eso? Pues Me eso lo desayuno, denunció Carlos. Pero eso lo también, denunció Carlos, Jenny Berenice Reynoso ayer. también, Carlos, Comenzando. hay un comunicado de la empresa Negándolo. que trae esos aparatos, negando que Claro. tengan vinculación con el señor Medina. Lo que habría que ver en la certificación que emita la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional o donde corresponda, cuál es el movimiento de la composición accionaria de esa empresa. Si no es más de esta trama, de testaferrado, Claro. porque son empresas que tú O las de tienes en los carpeta o o que de tú le cambias los accionistas. los millonarios, ahora le llaman los millonarios asintomáticos. Yo creo que lo que vimos ayer, Carlos, que ya se nos está acabando el tiempo, No, ya terminamos, tenemos que es una despedirnos. victoria, Carlos, de estas luchas de décadas contra la corrupción y la impunidad. Yo creo que es una victoria lo de ayer. Pero eso es apenas el comienzo, Radamés. Y tú dijiste, y te voy a corroborar, y tú tendrás más elementos que yo, pero yo tengo información de fuente del PLD, que ese es un caso minúsculo frente a otros grandes escándalos que están pendientes. Hablemos del asfalto de Gonzalo, hablemos de la cuestión del INAIPI pendiente, hablemos de Punta Catalina, hablemos del Ministerio de Obras Públicas, hay el plan social, o sea, un montón de cosas, y de otros familiares. Aquí hay solo 2 hermanos, hay más cuñados y relacionados. Y comadre. Terminamos, señores. Hay la comadre, la primera comadre del país. Terminamos Puntos y Enfoques. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. En nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella, nos despedimos. Gracias, hasta mañana. Volveremos a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.